La Corporación Financiera Nacional es una institución requerida por personas y empresas para desarrollar negocios en Ecuador. El otorgamiento de créditos por parte de este banco público se basa en estudios técnicos y que la recuperación de ese dinero sea factible en un plazo establecido. Pero ¿qué pasa cuando la plata de esta entidad se ha entregado sin esa previsión? ¿Y qué tipo de problemas acarrea entregar dinero público con el riesgo de que no regrese? Los montos son importantes. Iván Andrade es el actual presidente del directorio de la CFN. Él nos explica que la entidad mantiene una cartera neta de 850 millones de dólares. Pero más de la mitad de eso, 473 millones, se fueron a 94 empresas que han caído en coactiva por no honrar sus obligaciones. Dentro de esta lista aparecen nombres de empresas que han saltado en sonados casos de corrupción. Con una deuda de 13 millones está Equitesa, empresa que fue parte del esquema del caso Sobornos, en el que fue sentenciado el expresidente Rafael Correa y 19 personas más. Pero también está Oil Services and Solutions S.A., con una deuda de 2,7 millones de dólares, compañía nombrada dentro del esquema de corrupción en Petroecuador, y por el que uno de sus representantes fue sentenciado a prisión. Con la deuda de 1,5 millones está la empresa No Limit, parte de la investigación del caso Las Torres, donde se indaga un presunto delito de delincuencia organizada. Pero otras empresas más llaman la atención de la CFN. Hay un grupo de compañías que están en la parte de oleaginosas que deben más de 20 millones de dólares. Hay otro que está metido en que un negocio de industria farmacéutica con más de 13 millones de dólares. O sea, los montos que estamos hablando, y en las mismas épocas. ¿Qué épocas? ¿Exactamente qué años? Comenzaron en el año 2013, para el año 2017 son los mayores desembolsos, y luego vinieron reestructuraciones, etcétera. Pero allí es donde se concentra la mayor cantidad de estos créditos. El señalamiento de Andrade es puntual. Asegura que muchos de los créditos de esas épocas se entregaron por decisión política y sin un respaldo técnico que garanticen su retorno. Durante los años de gobierno de Rafael Correa fueron varios los presidentes de esta institución, pero además constaban como miembros de este directorio algunos ministros de Estado. Los millonarios créditos llegaron a manos de sentenciados por la justicia y sin cumplir el rol básico de la banca pública: ayudar a mover la economía de la gente y el país en general, a través de sus negocios, como explica Alberto Dajic, director del Centro para Estudios Económicos y Sociales de la UES. Obviamente que causa indignación. El impacto viene porque gente más vulnerable no tiene créditos y regiones más pobres donde se podría focalizar el crédito a los más necesitados también se quedan sin esos recursos. A esas personas es a las cuales tiene que ir la banca de desarrollo, a los más vulnerables, a tratar de hacer que el crédito se transforme en inclusión de personas. ¿Pero qué dicen otros deudores? Llegamos al Hotel Sail Plaza de Manta, provincia de Manabí. Está ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, y sin duda se trata de uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos del Ecuador. Las proyecciones de este establecimiento bajaron severamente por la pandemia. Aquí hay lujosas instalaciones de recreación y restaurantes que esperan más visitantes. Su último avalúo llegó a los 66 millones de dólares. Hay que señalar que el fideicomiso administrador del Sail Plaza es el que más debe dentro de la lista de 94 deudores con coactiva de la CFN. Por eso la entidad ejecutó una orden de embargo en marzo de este año, en el que se pegó el sello en el edificio. Inmediatamente la defensa del hotel emitió un recurso legal que de forma momentánea dejó sin piso esta medida. A medida de que ya casi nada era presencial. En palabras de su gerente Brenda Terán, la deuda total asciende a casi los 44 millones de dólares entre capital e intereses. Ella argumenta haber presentado 7 propuestas de pago para honrar sus obligaciones. Asegura que desde marzo de 2020, cuando inició la emergencia sanitaria en el país, estaban pagando la deuda. Incluso quisieron acogerse a la ley de apoyo humanitario y otras normativas que surgieron por parte del gobierno de turno para hacer frente a la crisis. Llegaron a la última instancia de un concurso excepcional de acreedores estipulado en la derogada ley humanitaria para cumplir con los abonos, pero señala que nunca hubo intención de colaboración de la CFN
y que hoy se busca rematar el hotel. Se inició el proceso coactivo, iniciamos nosotros nuestro concurso excepcional de acreedores, sigue en proceso, hay instancias judiciales y administrativas que no se han respetado por la corporación financiera. Estamos esperando una respuesta, un informe que indique por qué mis propuestas de pago no han sido viables. Y estamos en un proceso de terminar de citar a todos nuestros acreedores, ya en última instancia, para dictar fecha y hora del concurso excepcional, ¿no? La posición de la CFN sobre el Sail Plaza es tajante. Y así es que en 4 adicionales desembolsos de créditos adicionales, como digo, llegan a la bicoca de 32 millones de dólares, 32 millones de dólares que les entregaron. Y la última la entrega en el mes de abril del año 2017. Y para el mes de julio, esa empresa pide ya refinanciamiento. A ver, ninguno de nosotros. No hay forma que vayamos a un banco y le digamos, mire, y necesito tal plata por mi proyecto, etcétera, y a los 3 meses regresamos, no, ahora necesito que me refinancien toda la deuda que he tomado. Esa es una decisión política. El titular de la CFN resalta en varias ocasiones eso, que estos créditos se dieron por temas políticos. Brenda Terán, gerente del Sail Plaza, califica esta posición como un ataque directo. La empresaria, quien también fue candidata a concejal por una coalición en la que se incluyó al movimiento Alianza País en Manta, explica que esa no debería ser la razón de los señalamientos. Todo pasa por el impacto económico, en medio de esta disputa que ha sido grande. Franquiciarnos como una franquicia americana. Otros de los mayores deudores de la lista de Coactiva se animaron a conversar con Visión 360. Llegamos al ingenio Miguel Ángel en el cantón El Triunfo, Guayas. Esta infraestructura le pertenece a la empresa Sonino S.A. Allí nos reciben sus representantes, quienes nos explican que su inversión se dio en 2015, con proyecciones positivas para el procesamiento de caña de azúcar en el sector más productivo del país, para este tipo de cultivo. Pero las condiciones adversas por el precio del producto hicieron que esta planta se paralice en 2019. El tiro de gracia lo dio la pandemia y problemas de logística, que impidieron que sigan trabajando. Sonino apenas ha abonado $1 millón al capital y $13 millones al pago de intereses. Es difícil, es una situación compleja, da tristeza, ha afectado a la economía del cantón. Todavía tenemos esa esperanza de que CFN nos escuche y se siente para llegar a la mediación y poder llegar a un acuerdo y poder reactivar. La voluntad existe, siempre la ha existido. Nosotros hemos pagado en intereses $13.400.000. La intención de Sonino es presentar propuestas de acuerdo a su abogado Edgar Camino, quien indica que este negocio será rentable en el tiempo. Nosotros queremos pagar, pero estamos buscando los mecanismos necesarios a fin de que, de acuerdo como dice la ley, ampliar el plazo, bajar los intereses, buscar todos los medios necesarios para poder cumplir. Los administradores de este ingenio azucarero han presentado proyectos para una reactivación, diversificando su negocio e incluso presentando una nueva oferta de productos para tratar de cumplir con sus obligaciones con la Corporación Financiera Nacional. Sin embargo, este es el panorama. En esta planta podrían estar trabajando 150 personas, pero se encuentra vacía. Además, se deben realizar trabajos de mantenimiento por más de $500 millones anuales para evitar que toda esta inversión se pierda. Parte de lo que nosotros hicimos el presidente del directorio de la CFN explica que no se puede colocar a todos los deudores con Coactiva dentro del mismo saco, pero aclara que las instancias para el pago de sus haberes han culminado. Y allí es donde la solución per se es, si es que hay un deudor y tiene un bien, sale a venderlo y venga y pague, pero entrar en una refinanciación de algo que no va a generar el resultado, ya se dio, ya se dieron las reestructuraciones. Entonces, aquí el tema es de que no es voluntades, es que dice la ley. Jorge Calderón es rector del Instituto Argos y analista económico. Por eso explica que en este tipo de operaciones crediticias, la CFN está en pleno derecho de realizar el cobro. Pero luego de varias crisis como la pandemia, paros nacionales y más,
debe flexibilizarse y hallar mecanismos para evitar más problemas legales. A la banca pública y a cualquier banca incluso no le sirve que el deudor le deje de pagar o que le termine dando en dación de pago sus bienes, sus activos, porque si no sería otro costo en el tiempo, la administración, cuidarlo, saberlo mantener para poder venderlo. Entonces eso generan costos, recordémoslo. Lo que menciona Calderón es lo que está ocurriendo en la histórica hacienda La Clementina, en la provincia de Los Ríos, una de las más grandes del país. Esta propiedad fue embargada al Grupo Novoa en 2013 por deudas con el Servicio de Rentas Internas, durante el tercer mandato de Rafael Correa. En 2014 se les otorgó un crédito de la CFN de casi 80 millones a los trabajadores para que adquieran el bien. Pero las malas administraciones de los últimos años han evitado que La Clementina produzca 160,000 cajas de bananos semanalmente, como aseguran quienes viven aquí. Gente que nació, creció y actualmente trabaja en esta vasta propiedad. Dándole mantenimiento a lo material de... Son cerca de 1.800 personas que están enfocadas en rehabilitar 2.700 hectáreas de banano, su principal producto. Hay que aclarar que La Clementina no es parte de las empresas coactivadas actualmente en la CFN, pero pasó a manos de esta institución por las cuentas pendientes. 8 años después no se ha podido honrar con estas obligaciones. Guillermo López, representante del actual gremio de los trabajadores, señala que hay un plan que el actual directorio de la CFN plantea para pagar. Ellos aspiran a comercializar o negociar o vender las 5,000 hectáreas que no son productivas dentro de Clementina y a su vez el resto de las hectáreas, que son alrededor de 4.200, adjudicárselas a los trabajadores. Son varias las preocupaciones de la Corporación Financiera Nacional para recuperar la plata otorgada en créditos. Por eso también se busca rematar bienes productivos e improductivos. En esta lista hay millonarios terrenos en General Villamil Playas de deudores del pasado y hasta obras de arte de reconocidos artistas, con las que se espera sumar para que el dinero retorne. Todo esto en una carrera contra el tiempo, para fusionar la CFN con Ban Ecuador, proceso estipulado durante el actual gobierno y que debe estar materializado el 1 de enero de 2023. La CFN ha entregado la información de los créditos a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para iniciar investigaciones al respecto. Pero aún es incierto cómo retornarán estos créditos, dinero público con el que se debería mover la economía, pero que en algunos casos se habría perdido en la corrupción. Mientras tanto, los 94 deudores en coactiva con la CFN generan un hueco al Estado sin un claro desenlace a la vista. Y queda la interrogante abierta de si estos fueron créditos a dedo.